minuto, ahí debe aparecer ya. Ahí ya está grabándose. Muy bien, entonces vamos a empezar. Creo que ya tengo abierto el archivo. Sí. Muy bien, entonces vamos a empezar a hablar de asentamientos en suelos granulares. Ustedes ya en el curso de mecánica de suelos vieron algo de asentamientos, ¿cierto? Pero esos asentamientos que vimos en el curso de mecánica de suelos, pues son válidos únicamente, pues la metodología que se vio, la teoría de la consolidación es únicamente válida para suelos cohesivos, ¿listo? Eh, en su momento, en su momento, permítame un minutico. Ya, en su momento, ustedes vieron con sus profesores de suelo, no sé, con Julián, con Luz Marina, con Alberto o conmigo, vieron la metodología de, por favor, silencio. La, creo que a alguien se le disparó el micrófono. Bueno, listo. Entonces, les decía que vieron ustedes en mecánica de suelos la teoría de la consolidación, pero en suelos les aclararon que esa teoría de la consolidación con la cual calcularon algunos asentamientos es válida únicamente para suelos cohesivos, para suelos arcillosos. ¿Listo? Y en aquel momento les dijimos, bueno, para suelos friccionantes, para suelos granulares, en el curso de cimentaciones veremos las ecuaciones. Bueno, pues llegó el momento. Entonces vamos a ver asentamientos en suelos granulares y para cimentaciones superficiales, para zapatas. En la próxima clase y la próxima semana veremos qué sucede para pilotes. Entonces, para calcular los asentamientos en los suelos en los cuales la teoría de la consolidación no es aplicable, ¿en cuáles suelos no es aplicable? En suelos granulares no es aplicable. Entonces, en esos suelos podemos calcular con la ecuación 1, que les estoy presentando ahí en pantalla, podemos calcular el asentamiento, los asentamientos. Muy bien. Entonces, los primeros minutos de la clase son para explicarles cómo calcular cada una de las variables que intervienen en esa ecuación basada en la teoría de la elasticidad con la cual calcularemos asentamientos en suelos granulares. Entonces, S es el asentamiento. ¿Listo? Q es la presión de contacto, ¿sí? Que viene siendo la presión admisible del terreno. ¿Listo? B es el ancho de la cimentación. Recordemos que el ancho de la cimentación es la menor dimensión en planta. Es decir, que si usted tiene una zapata, por ejemplo, de 3 por 2 metros sería el ancho B y L sería 3 metros. ¿Sí? Es decir, la dimensión más pequeña es el ancho, eh, el ancho B y la dimensión más grande sería la longitud L. Muy bien. Bueno, jóvenes. Mu, relación de Poisson. Ya vamos a recordar y a ver cómo se calcula. E sub S, esto es el módulo de elasticidad del suelo de fundación. E IW es un factor de influencia. Entonces veamos cómo calcular algunas cosas que se deben calcular. Entonces dejemos para el final Q, que es como, digamos, el objetivo principal de esta clase. Dejemos Q para el final. ¿Listo? Muy bien, entonces, listo. Entonces, empecemos con la relación de Poisson en suelos granulares. ¿Listo? La relación de Poisson en suelos granulares, es decir, arenas y gravas, se puede calcular por medio de la siguiente ecuación, la número 2. Y se calcula como K sub 0 sobre 1 más K sub 0. ¿Recuerdan qué es K sub 0? Lo vimos cuando en el capítulo cuando vimos cálculo de presiones laterales sobre elementos de soporte. K sub 0, jóvenes, les recuerdo, es el coeficiente de presión de tierras en reposo. Entonces, mu, la relación de Poisson para suelos granulares la podemos calcular como K sub 0 sobre 1 más K sub 0. Ahora, ¿cómo calcular K sub 0? Para suelos granulares, K sub 0 se puede calcular como 1 menos el seno de phi, pero solo para suelos granulares. Pero bueno, estamos hablando de suelos granulares. ¿Listo? Y recordemos que phi es el ángulo de fricción interna.
Listo. Vamos con otra de las variables que intervienen en el cálculo de los asentamientos y es E sub S, el módulo de elasticidad del suelo de fundación. Ese módulo de elasticidad, tal como lo vieron ustedes en el curso de mecánica de suelos, se obtiene mediante ensayos triaxiales, no se obtiene en otro tipo de ensayos, sino en ensayos triaxiales. Recordemos que el módulo de elasticidad es la pendiente de la curva esfuerzo versus deformación unitaria, ¿cierto? Entonces debe obtenerse en suelos, en ensayos triaxiales. Muy bien, jóvenes. Muy bien. Ahora, para tener una referencia solamente, no es con fines de diseño, les voy a dar una tabla. ¿Listo? Esa tabla es, por ejemplo, por si el día de mañana usted manda a hacer un ensayo triaxial a un laboratorio, ¿cierto? Entonces, pues que usted sepa que dentro de qué rango podría esperar usted el resultado que le entreguen, ¿sí? Como para hacer un resultado lógico. Muy bien. Pero, repito, esta tabla, tomada del libro de Foundation Analysis and Design de Bowles, es únicamente con ese fin, con un fin indicativo, es decir, que usted sepa qué esperar. Muy bien, no es para diseñar y además fíjense que los rangos son muy amplios. Y esa tabla incluye no solamente los suelos granulares, sino también los suelos arcillosos. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos dice esta tabla? Que si usted tiene una arcilla muy blanda, lo normal sería que el módulo de elasticidad de esa arcilla muy blanda, de consistencia muy blanda, estuviera entre 50 y 400 psi. ¿Listo? Si tiene una arcilla de consistencia blanda, lo normal es que usted espere que el módulo de elasticidad esté entre 250 a 600. Para una arcilla de consistencia media, ¿listo? Lo normal es esperar que el módulo de elasticidad varíe entre 600 a 1200 psi. ¿Listo? Una arcilla dura, ¿sí? Una arcilla dura o de consistencia dura podría tener un módulo de elasticidad variando entre 1000 y 2500 psi. ¿Listo? Empecemos con los suelos granulares, con las arenas. Entonces, una arena podría tener un módulo de elasticidad entre 4000 a 6000 psi. ¿Listo? Una arena limosa entre 1000 y 3000, una arena suelta entre 1500 y 3500 psi, una arena densa entre 7000 y 12000 psi, y una arena con grava densa entre 14000 y 28000 psi. Y un tipo de suelo llamado loess, que a lo mejor ustedes lo vieron en su curso de geociencias, que es un depósito de arena transportado por el viento, ¿listo? Podría llegar a tener un módulo de elasticidad entre 14000 y 18000 psi, ¿listo? Entonces, repito, esa tabla pues no es para diseñar, ni más faltaba, es simplemente una tabla de referencia. El módulo de elasticidad para diseño se obtiene en ensayos triaxiales. Muy bien, listo, jóvenes. Entonces, vamos entonces a hablar entonces seguimos, creo que nos faltaba el factor de influencia, sí. Bueno, nos falta el factor de influencia y Q. Q lo vamos a dejar para el final. ¿Listo? Entonces hablemos del factor de influencia IW. ¿Listo? Eh, Más que un factor de influencia vendría siendo como un factor de forma, ¿sí? Pero bueno, se le denomina factor de influencia, dejémoslo con ese nombre. ¿De qué depende? Del tipo de cimentación que usted tenga, ¿cierto? Básicamente, de si es una cimentación circular, cuadrada, o si es una zapata rectangular, y depende de la relación. Si es rectangular, entonces depende de la relación entre la longitud L y el ancho B. ¿Listo? Entonces, entonces depende de la forma y del tipo de cimentación, si es una cimentación flexible o si es una cimentación rígida. ¿Listo? Si es una cimentación flexible, ya vamos a ver la diferencia entre cimentación flexible y cimentación rígida, pues depende de si depende de dónde quiera usted hallar ese factor de influencia, en el centro, en una esquina o el promedio. ¿Listo? Muy bien, pero aclaremos qué es una cimentación flexible, cuándo se considera flexible y cuándo se considera rígida. Muy bien, entonces, una zapata
se considera rígida cuando el vuelo máximo medido en cualquiera de las dos direcciones es menor o igual al canto. ¿Listo? Miremos este par de figuras. El canto o altura es eso, es la altura de la zapata, la altura de la cimentación, la altura de la zapata. Y el vuelo es la distancia que hay desde desde un extremo, ¿cierto? De la zapata hasta la columna que llega hasta la columna que llega a la cimentación. ¿Listo? Ese sería el vuelo. Entonces nos dicen o se considera que la zapata es rígida, como pueden ver en la ecuación 3, 4 o 5, si la altura, si el espesor de esa zapata en cualquiera, es mayor al vuelo, ¿cierto? Al vuelo máximo en cualquiera de las dos direcciones, en esta o en el sentido normal a la pantalla. ¿Listo? Y en cuyo caso, es decir, caso contrario, la zapata se consideraría flexible, es decir, es flexible cuando el vuelo en cualquiera de las dos direcciones es mayor que el canto, ¿sí? Es decir, que este canto o altura es menor que el vuelo en cualquiera de las dos direcciones, en una dirección A, por ejemplo, como se muestra aquí, o en una dirección perpendicular. ¿Listo? Muy bien. Listo, listo. Entonces ya explicamos de acuerdo a la forma que tenga la zapata y al tipo de zapata que tengamos, si es flexible o rígida, cómo escoger el valor del factor de influencia. Ahorita haremos dos ejercicios, ¿listo? Cuando terminemos esta explicación. Muy bien. Sigamos. Y llegó el momento, digamos, más importante, que es el de explicar Q. Q es la presión de contacto. Sí, básicamente es la presión admisible del terreno. ¿Sí? ¿Cómo se escogería esa presión admisible del terreno, jóvenes? ¿Cómo se escogería? Muy bien. Entonces, miremos dos métodos para calcular la presión admisible. Bueno, a ver, me paso un minutico, me paso al iPad para explicarles algo. ¿Listo? Entonces, permítanme un instante. Me voy a pasar, listo, al iPad para hablarles de eso. Sí, prefiero escribir algo antes de ver los métodos para calcular la presión admisible por asentamientos. Entonces, permítanme, no, antes de abrir el bloc de notas correspondiente, permítame, me vuelvo a meter a esta misma conversación, pero ahora desde el iPad. Entonces, transferir a este dispositivo, únase con audio, no, únase sin audio, listo. Listo, jóvenes. Entonces, en este momento tengo ya las dos conexiones abiertas y les voy a empezar a compartir la pantalla del otro dispositivo. Listo, entonces compartir pantalla. 3, 2, 1. Permítame, me voy a mirar aquí en el, en el computador. Bueno, en teoría a ella debería estarse viendo, ¿cierto? Pero no veo mi pantalla del iPad eh, compartida. Quién sabe qué. Permítame un minutico, vuelvo y lo arreglo. Dejar de presentar. Listo. Entonces, ok. Y permítame, vuelvo compartir pantalla. Comenzar la transmisión. 3, 2, 1. Y en teoría, ahí ya deberían estar viendo ustedes mi iPad. Y yo también debería estarla viendo, pero tan raro, no veo que esté transmitiendo en el iPad. Entonces, permítame, vuelvo otra vez a entrar, jóvenes, no sé qué pasó ahí. Entonces, permítame, me salgo
Listo, y vuelvo a entrar, unirse. Esto, unirse ahora. A ver qué pasa. Permítanme compartir pantalla. Bueno, no sé por qué no están viendo mi iPad, deberían estar viéndolo. Listo. Es más, yo también debería estar viéndolo porque entré con dos pantallas. No sé, jóvenes, ¿están viendo algo diferente? Es decir, ¿están viendo la pantalla del iPad o no? Es decir, ¿están viendo un bloc de notas o no? Si no. Sí, profe, ahí salen. Ah, sí. Ah, bueno, listo. Entonces, si están viendo el bloc de notas, quiero recordarles lo siguiente. La presión Q es la presión admisible del terreno. ¿Listo? Presión admisible del terreno. ¿Listo? Lo raro es que no la estoy viendo yo, pero bueno, no importa. Lo importante es que la vean ustedes. Ahora, esa presión admisible del terreno, recuerden jóvenes que se escoge como el menor valor, es el menor valor entre dos cosas. Entonces, entre la presión última ante la falla sobre el factor de seguridad y la presión admisible por asentamientos. ¿Listo? Donde ese QA que acabo de escribir ahí es la presión admisible por asentamientos. ¿Listo? Entonces, jóvenes, llegó el momento, es decir, las clases pasadas vimos cómo calcular la carga última, es decir, la capacidad de soporte admisible. Vimos Terzaghi, Meyerhoff, Bala, una cantidad de métodos, pero no habíamos visto la presión admisible por asentamientos. Entonces llegó el momento de ver cómo calcular la presión admisible por asentamientos. ¿Listo? Entonces, miremos, ¿listo? Entonces miremos cómo calcular esa presión admisible por asentamientos. ¿Listo? Entonces me voy a regresar otra vez al, al, eh, al computador. ¿Listo? Y me salgo de aquí. Listo. Ok, ya me salí del iPad y vamos entonces, jóvenes, eh, vamos a ver cómo calcular la presión admisible por asentamientos, pero ahora debo compartirles la pantalla de computador. Listo. Muy bien, jóvenes. Entonces, eh, hay muchos métodos, hay varios métodos, ¿sí? Así como vimos varios métodos o algunos de los métodos para calcular la capacidad portante, también existen bastantes métodos para calcular la presión admisible por asentamientos en suelos granulares. ¿Listo? Vamos a ver dos nomás. ¿Listo? Hay muchas más. Entonces, una de esas ecuaciones es la ecuación de Ten. ¿Listo? Eh, y esa ecuación nos permite calcular las presiones que al ser transmitidas al terreno producen asentamientos inferiores a 1 pulgada, es decir, inferiores a 2,54 centímetros. ¿Listo? ¿Cuál es esa ecuación? Esa es la ecuación número 8 que ustedes ven ahí. ¿Listo? Es decir, la presión admisible del terreno, perdón, no la presión admisible del terreno, la presión admisible por asentamientos, ¿listo? Eh, que produce asentamientos inferiores a 2,5 centímetros, es decir, a 1 pulgada, es 0,9 por el número de golpes corregidos del SPT menos 3 por 3,29b más 1 sobre 3,29b al cuadrado. ¿Qué es b? Es el ancho de la sección en metros. Entonces miren lo que les estoy comentando acá. N corregido es el número de golpes corregido del SPT. Es decir, ya ahorita vamos a recordar ese ensayo de penetración estándar que muy seguramente ustedes vieron en mecánica de suelos. ¿Listo? Y B
es el ancho de la cimentación en metros. Entonces, al usted introducir el número de golpes corregido en esta ecuación y el ancho B en metros, ¿listo? Usted va a obtener la presión admisible para asentamientos inferiores a 1 pulgada en toneladas por metro cuadrado. Claro, en este momento de pronto ustedes están pensando, no, pero espere, ¿cómo así? ¿Cómo así cómo así que si yo meto un número de golpes y meto el ancho B en metros, ¿cómo así que la presión admisible me da en toneladas por metro cuadrado? Jóvenes, esta ecuación y la otra que vamos a ver y las otras que no vamos a ver para estimar la, mm, la presión admisible por asentamientos en suelos granulares, casi todas, por no decir todas, se calculan con base al SPT, es decir, son ecuaciones empíricas, son ecuaciones que por más que usted trate de hacer un análisis dimensional, no se lo va a encontrar. ¿Listo? Entonces son ecuaciones empíricas. Muy bien. Otra de las ecuaciones que me parece incluso más completa que la anterior es la de Bowles. Entonces, Bowles nos dice que si su cimentación, si su zapata tiene un ancho menor o igual a 1.2 metros, usted puede calcular la presión admisible por asentamientos en kilopascales, es decir, en kilonewton por metro cuadrado, como 19.16 por el número de golpes corregido del SPT, ¿cierto? Por un factor FD, que ya les digo cómo se calcula, por SE, donde SE es el asentamiento máximo permitido en milímetros, sobre 25.4. ¿Listo? Y en cambio nos dice Bowles que si el ancho de la zapata es mayor a 1.22, entonces en ese caso la presión admisible, ¿cierto? La presión admisible por asentamientos en kilopascales también es igual a 11.98 por el número de golpes corregido del SPT por 3.28B más 1 sobre 3.28B y al cuadrado. ¿Listo? Por FD, ya les explico cómo calcular FD, por el asentamiento máximo permitido en milímetros sobre 25.4. Les aclaro que estas ecuaciones de Bowles, al igual que las de Ten, son empíricas, entonces no le busque un análisis dimensional. Yo siempre los molesto mucho con eso de los análisis dimensionales, pero aquí sí no, aquí sí no. Es decir, usted mete el número de golpes corregido del SPT, el ancho B lo tiene que introducir a estas ecuaciones en metros y el asentamiento máximo permitido lo tiene que introducir en milímetros. Sí, señor. Es decir, una cosa, por ejemplo, que es B, el ancho lo mete ahí en esa ecuación en metros y el asentamiento en milímetros. Entonces, no suena muy lógico combinar esas ecuaciones, pero pues así diseñó Bowles su ecuación. ¿Listo? Entonces, aclaro, con respecto a esas dos ecuaciones, N corregido es el número de golpes corregido del ensayo de penetración estándar. ¿Listo? Ya vamos a recordar algo indispensable de ese ensayo de penetración estándar y ahorita haremos ejercicio, ¿sí? Pero es el número de golpes corregido del SPT. Muy bien. B es el ancho de del cimiento en metros. ¿Listo? Ya les dije que tiene que entrar a esta ecuación en metros. SE es el asentamiento tolerable en milímetros. Es el máximo asentamiento permitido en milímetros. ¿Listo? Es decir, se introduce en estas ecuaciones en milímetros. FD. FD es un factor de profundidad. ¿Listo? Un factor de profundidad. Ese factor de profundidad se calcula de la siguiente manera. Se calcula como 1 más 0.33 por la profundidad de cimentación D sobre el ancho B. ¿Listo? D es la profundidad de cimentación. ¿Sí? Ya con ustedes hemos visto qué es D. ¿Listo? La semana pasada vimos que es la profundidad de cimentación, es decir, la distancia que hay desde la superficie del terreno hasta donde está enterrado la zapata. ¿Listo? Entonces D es la profundidad de cimentación.
Y B, pues ya lo hemos dicho 1000 veces, es el ancho del cimiento. ¿Listo? Entonces, tanto D como B se colocan en metros. ¿Listo? Muy bien, es muy sencillo, es solamente seguir un procedimiento de cálculo que lo vamos a seguir ahorita con un par de ejercicios que vamos a hacer. Pero fíjense, jóvenes, que les he hablado tanto en la ecuación de TEN como en la ecuación de Bowles del número de golpes corregido del SPT. Entonces, el operador del equipo de perforación le entrega al ingeniero un número de golpes del SPT, pero hay que corregirlo, hay que corregirlo. Entonces, vamos a hablar un poquitico del SPT antes de ponernos a hacer ejercicios. ¿Listo? Entonces dice, el ensayo de penetración estándar. El ensayo de penetración estándar se realiza en suelos granulares. ¿Listo? Y consiste en contar el número de golpes requerido para que un tomamuestras de pared gruesa entre dentro del terreno 30 centímetros. ¿Listo? Y como ya lo dije, se realiza en suelos granulares. Entonces, varias cosas para aclarar aquí, jóvenes. Eh, mmm, con el ensayo de penetración estándar, lo que buscamos es correlacionar el número de golpes, ¿cierto?, que tenemos que darle al tomamuestras para que entre 30 centímetros con algunas de las propiedades físicas del suelo. Pues aquí pueden ver, por ejemplo, la presión admisible por asentamientos. Pero hay otras ecuaciones también que correlacionan, por ejemplo, el ángulo de fricción interna del suelo con el número de golpes del SPT. Y se realiza en suelos granulares. Fue diseñado para suelos granulares, no para suelos cohesivos. ¿Por qué? ¿Cuál era la intención? A ver, este es un equipo de perforación por percusión, ¿sí? Se descarga, aquí hay un detalle de esta sección, se descarga una pesa de 140 libras de masa, ¿listo? La cual se ala, es decir, al alar este cabrestante, ¿sí? La pesa sube y golpea aquí este cople o collarín de bote, que simplemente es una tapa ahí para que no se salga la pesa del tubo guía, ¿cierto? Y cuando la toca, el operador, el perforador, la suelta, ¿sí? Suelta el cable y esta pesa pues desciende en caída libre hasta golpear este bloque de impacto o yunque, ¿sí? A propósito, el martillo, a la pesa se le dice martillo, ¿listo? Es el término técnico. Muy bien, entonces él está subiendo continuamente y descargando, subiendo, descargando la pesa, ¿sí? Y cuenta el número de golpes necesario para que este tomamuestras que se coloca en la parte inferior de la tubería de perforación, es decir, aquí debajo del yunque sale la tubería de perforación roscada en tramos de 1 metro, ¿cierto? Y en el último tramo se acopla el tomamuestras, ¿listo? El tomamuestras de pared gruesa, ¿listo? Muy bien. Ahora, ¿por qué es para suelos granulares? ¿Sí? ¿Cuál fue la filosofía de esto? Bueno, hombre, pues en suelos cohesivos, pues al hacer esta operación de estar dando golpes sobre este bloque de impacto e ir enterrando el tomamuestras, al sacar el tomamuestras, pues usted simplemente, este tomamuestras viene partido en dos, cortado en dos partes exactamente iguales. ¿Listo? Entonces, al quitar el acople y quitar la punta, este tomamuestras que es de 45 centímetros se abre en dos partes iguales. ¿Listo? A ese tomamuestras se le conoce como la cuchara partida por una traducción muy literal de su nombre en inglés, split spoon, o tomamuestras partido, simplemente. ¿Listo? Muy bien, entonces, listo, entonces, entonces, ¿por qué para suelos granulares? Porque pues en suelos cohesivos, al abrir usted en dos, él toma muestras, ahí va a encontrar la muestra para hacer, no sé, ensayos triaxiales, ensayos de corte, ensayos de compresión inconfinada, ¿sí? Pero ahora usted imagínese esa misma operación, pero en un suelo arenoso sin cohesión. Es decir, usted está golpeando constantemente, sube la pesa, la descarga, sube la pesa, la descarga, ¿sí? Y de ahí para abajo, pues este tomamuestras se va enterrando en el terreno. Ahora imagínese qué pasa cuando usted saca el tomamuestras. ¿Qué le pasa a esa muestra si no tiene cohesión? Pues se sale, ¿cierto? Se sale del tomamuestras y usted no va a poder recuperar muestras para hacer ensayos, ¿cierto?
Entonces, por esa misma razón fue que se creó o se ideó un ensayo que es el SPT, de correlacionar el número de golpes que se le el número de golpes que se le tiene que dar sobre este bloque de impacto para que el toma muestras penetre 30 centímetros. ¿Listo? Muy bien. Yo creo que hagamos un ejemplo, ¿sí? Pero antes de eso, sí, vamos a hacer un ejemplo del SPT, ¿cierto? De los registros del perforador, ¿listo? Y después hacemos unos ejemplos de cálculo de asentamientos, ¿listo? Lo que les quiero decir es esto: el número de golpes que le entrega a usted el perforador es el número de golpes sin corregir, que es lo que vamos a obtener ahorita, ¿listo? Luego, ese número de golpes usted lo debe multiplicar por una serie de factores de corrección, N1, N2, N3, N4, N5, bueno, los factores de corrección que sea. Esos factores de corrección, ¿qué tienen en cuenta? Aspectos como la eficiencia del martillo, la longitud de las barras, la profundidad de la perforación, el diámetro de la perforación, etc. No se los entrego aquí porque entre un libro y otro hay unos o hay otros, y así tengamos los mismos, es decir, eficiencia, longitud de las barras, profundidad, diámetro, pues entre los diferentes libros dan valores un poquito diferentes, no mucho, pero un poquito diferentes. El caso, jóvenes, es que el número de golpes, por ejemplo, sin corregir, si el perforador le entrega a usted, ahí dice, mire, este es el número de golpes de 30, sin corregir. Probablemente cuando ese 30 usted lo multiplique por los diferentes factores, 0.75 por 0.9 por 0.85, etcétera, ese número que inicialmente era 30 se le baje, el número corregido se le baje, qué sé yo, por ahí a 22 o a 21. ¿Listo? Muy bien. Listo. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? De un ensayo de penetración estándar. Aquí no está. Lo tengo aquí. Listo. Pero permítame, este fue uno que hice con los del grupo de la mañana. Permítame, hacemos otro con ustedes. Me lo invento aquí en presencia de ustedes. ¿Listo? Permítame, este lo pongo a la izquierda y este a la derecha. ¿Listo? Entonces, supongamos, ¿sí? Fíjese que el tomamuestras tiene, bueno, quitándole la punta, tiene 45 centímetros de largo, ¿cierto? Es decir, que en cada metida del tomamuestras usted avanza 45 centímetros. Entonces vamos a poner un ejemplo. Supongamos que vamos desde una profundidad de 3.00, ¿listo? Metros. Súmele 45, ¿cuánto sería? Y llegaría a una profundidad de 3.45 metros, ¿cierto? Muy bien, entonces supongamos que empezó la prueba, el ensayo de penetración estándar a esa profundidad. Listo. Y el operador empezó a soltar la pesa desde arriba, subirla, soltarla, subirla, soltarla, y cuando entraron los primeros 15 centímetros, estos primeros 15, vamos a suponer que el perforador había dado 11 golpes. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a suponer que, es decir, el ensayo es continuo, y supongamos que ahora, para que se escondieran, es decir, para entrar en el terreno los segundos 15 centímetros, él dio, por ejemplo, 12 golpes, ¿sí? Y finalmente, para que ya entrara la totalidad del tomamuestras, es decir, los últimos 15 centímetros en el terreno, el perforador tuvo que dar 13 golpes. Pero miren una cosa. Dice, el ensayo de penetración estándar, en el ensayo de penetración estándar se debe contar el número de golpes requerido para que el tomamuestras de pared gruesa penetre 30 centímetros. Y el tomamuestras no tiene 30, tiene 45 centímetros. Entonces, ¿cuál es 30? ¿Estos 15 más estos 15? ¿O estos 15 más estos 15? ¿O estos 15, o estos 15, por ejemplo, más estos 15? ¿Cuál es 30 centímetros? Hay dos criterios. ¿Listo? Uno de ellos
digamos, muy conservador sería tomar los menores. Es decir, en este caso usted diría, ah, bueno, listo, los valores menores son 11 y 12. ¿Por qué hablo de criterio conservador? Bueno, 11 y 12 nos daría 23, ¿cierto? Es decir, el número de golpes no corregido, n, sería 23. Pero ¿por qué hablo de criterio conservador? Porque, bueno, ¿para qué va a utilizar ese número de golpes? Para correlacionarlo con alguna propiedad del suelo. Si el número es alto, ¿qué pensarían ustedes del suelo? Que es un suelo bueno, ¿cierto? Porque usted tiene que dar muchísimos, muchísimos golpes para hacer entrar 30 centímetros ese tomamuestras. Ahora, ¿qué pasaría si con uno o dos golpes la totalidad de los 45 centímetros entran? Un suelo muy malo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces es conservador cuando usted toma los dos menores valores, ¿cierto? Pero ese no es el más usado. El más usado es tomar los dos últimos, es decir, 12, y ya les voy a explicar por qué. Por ejemplo, 12 más 13. En ese caso, 12 más 13 sería 25, ¿cierto? ¿Por qué? Es decir, ¿por qué es más usado ese que no es conservador? Por una sencilla razón. Eh, Cuando usted entra estos primeros 15 centímetros en el terreno, el tomamuestras se está adaptando a la perforación, es decir, puede que entre un poquito inclinado y ya luego se va enderezando, y estos 15 primeros centímetros son de Inca, ¿listo? Y realmente pues se suele tomarse los últimos 30 centímetros, es decir, estos segundos 15 más estos terceros 15, como lo hice acá en Excel, ¿listo? Es decir, 12 más 13, 25, ¿listo? Bueno, otro ejemplo. Supongamos que cada cuánto debe hacerse el SPT a propósito, jóvenes. Eso lo leyeron ustedes en la NSR el semestre pasado por allá en su curso de laboratorio de suelos especialmente. Me imagino que sus profesores les pusieron a leer esa parte. Bueno, no solamente los ensayos, es decir, deben recuperarse muestras para ensayos de laboratorio cada vez que cambie de estrato, es decir, cuando usted vea que aparece un suelo nuevo, o cada metro y medio, lo que ocurra primero. Me explico, es decir, si usted lleva perforando 4, 5, 6, 7 metros y le sale lo mismo, no es que usted diga, ah, no, listo, entonces solamente tomé una muestra, no. Es decir, debe tomar cada vez que, que le aparece un estrato nuevo o por lo menos cada metro y medio, lo que primero ocurra. ¿Listo? Muy bien, entonces supongamos que el siguiente lo hicimos, qué sé yo, el siguiente SPT lo hicimos a los 4 metros y medio. Listo, 4.50. Y en la metida de los 45 centímetros llegaríamos hasta una profundidad de 4.95, ¿cierto? Muy bien. Entonces supongamos que ya estamos ubicados a 4.5 metros de profundidad y el perforador para entrar los primeros 15 centímetros tuvo que dar 15 golpes. Para que entraran los segundos 15 centímetros del tomamuestra, supongamos que el perforador dio 17 golpes. ¿Listo? Y supongamos que para que entraran los últimos 15 centímetros, es decir, que ya quedara enterrado totalmente el tomamuestras, para esos últimos 15 centímetros supongamos que dio 19 golpes. ¿Cuál sería el SPT? Si somos muy conservadores, tomaríamos los dos más bajitos, es decir, 15 más 17, 32. Pero si lo usamos tomando los últimos 30 centímetros, es decir, estos, sería 17 más 19, eso es, ¿cuánto? 36, ¿cierto? Sí, 36. Muy bien, pero ojo, ese es el número de golpes no corregido. Es decir, que ese número de golpes usted lo tendrá que multiplicar por todos los factores de corrección. Corrección por los que les mencioné hace un rato. Corrección por eficiencia del martillo, ¿sí? De acuerdo al tipo de martillo que tengan. Hay dos tipos de martillo. Uno que se llama el martillo de seguridad y otro el donut. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a uno tendrá una eficiencia diferente del 75 o del 66%. La longitud de las barras, el factor de corrección por la profundidad de la perforación, por diámetro de la perforación, etcétera. Entonces, al hacer esas multiplicaciones, probablemente este 36 termine convertido por allá en un 27 o 28.
¿Listo? Muy bien, listo. Entonces, permítame, cierro aquí el Excel y sigo con la parte del Word. ¿Listo? Permítame mejor así. Es que así me gusta, así abarque menos y así a veces se me atraviese una ventana, pero así tengo control de cuándo me están viendo. Yo estoy viendo un borde rojo y sé que por ese borde rojo ustedes me están viendo mi pantalla. En cambio, cuando lo maximizo, ahí sí ya no veo el borde. Entonces, puede ser que en algún momento se me desconecte la conexión y no me doy cuenta. Listo, en cambio así sí me doy cuenta. Listo, entonces, muy bien, presión admisible del terreno. Eso fue lo que les dije hace unos instantes cuando estábamos en el otro dispositivo, en el iPad, les comenté que la presión admisible del terreno es el menor valor entre la presión límite ante la falla dividida entre un factor de seguridad y la presión admisible por asentamientos. Muy bien. Listo, vamos a hacer ejercicios, pero por favor, muchachos, denme dos minuticos más para volver otra vez a entrar al iPad, que quiero hablar un poquito de la norma, ¿cierto? Quiero hablar un poquito de la norma con respecto fíjese que me han escuchado hablar, sobre todo aquí, cuando vimos el método de Bowles, de SE, que es el asentamiento tolerable. Bueno, ¿cómo sé cuándo un asentamiento es tolerable? Entonces, miremos un poquito la norma, ¿sí? No más de 5 minutos. Simplemente les digo dónde está. Pues ya la idea no es leer la norma, sino explicarles qué es lo que contiene y dónde está. Entonces, permítame, vuelvo otra vez aquí con ustedes. Y permítame unos instantes, voy a desconectar, a desconectarme no, sino a dejar de compartir la pantalla. ¿Listo? Entonces dejo de compartir aquí y voy a abrir sesión aquí mismo. Listo. Y me uno aquí. Muy bien, listo. Ya estoy con otra sesión y ahora voy a compartir pantalla. Comenzar a compartir pantalla. ¿Listo? Comenzar a compartir la pantalla. Bueno, yo no estoy viendo mi pantalla en... No estoy viendo mi pantalla, pero ahora les voy a volver a preguntar, ¿listo? Voy a abrir la NSR, jóvenes, ¿listo? Entonces voy a abrir aquí libros. Por favor, muchachos, permítame. Se interrumpió la pantalla, ok, entonces no la están viendo. Entonces, permítanme. eh, compartir pantalla. Listo. Dejar de presentar, listo. Y compartir pantalla otra vez. No sé por qué esta tarde está dando guerra a esto, y esta mañana se portó muy bien. Listo. Bueno, ahí en teoría, ¿cierto? En teoría, ustedes eh, están viendo mi pantalla. Muy bien. Les voy a hacer una pregunta, muchachos. Ustedes están viendo una hoja de la NSR y básicamente una tabla, la tabla H491. Por favor, ¿sí? Valores máximos de asentamientos diferenciales calculados expresados en función de la distancia entre apoyos o columnas. Listo, gracias, Sebastián. Muchas gracias. Lo raro es que yo no lo veo, pero no importa. Vuelvo y repito, lo importante es que ustedes lo vean. Es decir, yo lo puedo aquí leer desde mi iPad. No importa que ustedes pues que yo no lo mire porque yo lo estoy mirando acá. Entonces dice, sí, es lo que leyó Sebastián hace contados instantes. Es decir, esa tabla, con esa tabla podemos calcular los asentamientos máximos de asentamientos diferenciales calculados, expresados en función de la distancia entre apoyos. Me explico. Entonces, aquí me voy a salir un momentico a un bloc de notas. ¿Listo? Entonces voy a abrir otra nota. ¿Listo? Entonces, supongamos, jóvenes, que ustedes lo que tienen es lo siguiente. Supongamos que ustedes van a construir al mismo nivel, ¿listo? Dos zapatas, ¿listo? Aquí está esta y por allá un poco al lado
un poco distanciado otra zapata, pero ambos quedan al mismo nivel, ambas zapatas. Entonces, ¿qué es esa L? Listo. L es la distancia entre apoyos, es decir, si yo trazo acá estas dos líneas del centro, que van del centro al centro de cada cimentación, esta es L. Esa es L. L es la distancia, ¿listo? La distancia entre los ejes de los apoyos, ¿listo? Muy bien. Ahora, supongamos que ya pasa un tiempo grande, ¿cierto? Y las dos zapatas se desplazan, es decir, sufren unas deformaciones, provocan unos asentamientos. Estoy exagerando aquí, ¿no? Para que ustedes lo entiendan. Supongamos que la zapata de la izquierda se deformó, es decir, provocó un asentamiento y quedó ahí. Y supongamos que la de la derecha, ¿listo? Que la de la derecha también se deformó y quedó por aquí. ¿Listo? La distancia vertical entre las posiciones finales de esas dos zapatas es el asentamiento. ¿Listo? Es decir, que esta distancia sería el asentamiento diferencial. El asentamiento diferencial. Claro, ambas se asentaron, pero lo que se asentó una con respecto a la otra es el asentamiento diferencial. Entonces, esta tabla, ¿listo? Que ustedes están viendo en la NSR dice valores máximos de los asentamientos diferenciales calculados y expresados en función de la distancia entre apoyos o columnas L. ¿Listo? Entonces, como ustedes se dan cuenta en la tabla, depende del tipo de construcción, ¿sí? Del sistema constructivo que se emplee. Si el tipo de construcción corresponde a edificaciones con muros y acabados susceptibles de dañarse con asentamientos menores, el asentamiento máximo será de L sobre 1000. ¿Listo? El asentamiento máximo permitido. Ahora, en el literal B dice que si el tipo de construcción corresponde a edificaciones con muros de cargas en concreto, edificaciones con muros de carga en concreto o en mampostería, el asentamiento diferencial máximo será L sobre 500. Ahora, en el literal C dice que si el tipo de construcción corresponde a edificaciones con pórticos en concreto sin acabados susceptibles de dañarse con asentamientos menores, el asentamiento máximo será L sobre 300. Y finalmente, si el tipo constructivo, el procedimiento constructivo corresponde a edificaciones en estructura metálica sin acabados susceptibles de dañarse con asentamientos menores, el asentamiento diferencial máximo será L sobre 60. Es decir, pues hablo de edificaciones metálicas, de construcciones metálicas, es decir, que las columnas, las vigas, todo sea metálico, no solamente la cubierta. Eso no es una estructura, pues eso no es una estructura metálica, es una estructura, por ejemplo, qué sé yo, de concreto con un techo metálico. No, no, es cuando el sistema constructivo es metálico. Bueno, listo. Entonces, listo, quería aclararles eso y por eso en este preciso momento me regreso al portátil. Listo, aquí ya dejo esta presentación acá. Listo, y ya estoy con ustedes otra vez ya estoy otra vez con ustedes en el computador y voy a compartirles la pantalla para hacer ejercicios. ¿Listo? Entonces creo que esta parte se entiende muy bien, o sea, se aterriza muy bien con ejercicios. Voy a dejar abierto esta parte teórica porque la vamos a necesitar y voy a abrir, todo esto ya lo tienen en materiales de clase, hace rato, hace más o menos una semana lo puse ahí. ¿Listo? Entonces, hay un solo archivo que tiene los dos ejemplos que vamos a resolver. ¿Listo? Entonces, permítanme, pero así, listo. Y voy a dejar a la izquierda el problema y a la derecha la teoría. ¿Listo? Pero a esto le voy a decir desplazamiento continuo y ya. Listo, jóvenes. Entonces, empecemos. Dice, voy a empezar por leer el enunciado. Dice, se va a cimentar un edificio sobre un estrato de arena limosa bien grada, SWSM. Recuerden el curso de mecánica de suelos. SWSM es arena limosa bien grada. Bueno, entonces dice que en ensayos de corte se encontró que el ángulo de fricción interna del suelo era de 35 grados.
¿Listo? Entonces dice, se van a construir zapatas cuadradas, ¿listo? De 3 por 3 metros, ¿listo? Dice, la capacidad admisible calculada por medio del método de Meyerhof es de 50 toneladas por metro cuadrado. El número de golpes corregido del SPT es de 28, es decir, ya es N corregido. La profundidad de cimentación es 2,5 metros. El módulo de elasticidad del suelo, pues obtenido en un ensayo triaxial, es de 6.200 toneladas por metro cuadrado. Calcule la presión admisible del terreno. ¿Listo? Y verifique asentamientos. Básicamente se piden esas dos cosas, calcular la presión admisible del terreno y verificar asentamientos. ¿Listo? Dice que el asentamiento máximo permitido es de 1 pulgada, es decir, 2,54 centímetros. ¿Listo? Y nos dice que las zapatas son flexibles. ¿Listo? Y nos piden que utilicemos las ecuaciones de Ten y de Ten y de Bowles. ¿Listo? De Ten y de Bowles. Muy bien. Muy bien. Listo. Entonces, con la ecuación de Ten, empecemos con la ecuación. Esto es básicamente como si fueran dos ejercicios en uno. ¿Listo? Uno lo resolveremos con la ecuación de Ten y otro es decir, calcularemos con la ecuación de Ten la presión admisible por asentamientos y verificaremos el asentamiento. Y lo mismo, pero con la ecuación de Bowles hacemos exactamente lo mismo, como para tener un criterio de comparación. Otra cosa, jóvenes, mire, fíjese que dice que el asentamiento máximo permitido es de 1 pulgada. Si fuera otro valor, el asentamiento máximo permitido, por ejemplo, 3/4 de pulgada, ya no lo podríamos hacer con la ecuación de Ten. Recuerde que en la ecuación de Ten solamente este señor la diseñó para calcular las presiones que al ser transmitidas al terreno garanticen asentamientos inferiores a 1 pulgada. Entonces, si el asentamiento fuera, por ejemplo, 3/4 de pulgada, no nos sirve para nada la ecuación de Ten, pero la de Bowles sí. Por eso quise hacer este ejercicio así, para que, pues, por lo menos pudiéramos tener un criterio de comparación así fuese de esa manera. Muy bien, entonces, la ecuación de Ten, ¿listo? Entonces, la ecuación de Ten está aquí a la derecha de ustedes, en la ecuación 8, ¿listo? Entonces vamos a calcular la presión admisible por asentamientos, de tal forma que el asentamiento no sobrepase 2,5 centímetros, es decir, 1 pulgada, como 0,9 por el número de golpes corregido del SPT menos 3 por 3,29b más 1 sobre 3,29b y al cuadrado. ¿Listo? Muy bien, entonces reemplacemos. ¿Cuál es el ancho B? El ancho B nos dice, bueno, nos dice el enunciado que tenemos zapatas cuadradas de 3 por 3, es decir, tanto B como L son 3 metros, es una zapata de 3 por 3, o sea que B es 3 metros. Listo, entonces en esta ecuación, donde veamos B aquí y aquí, lo reemplazamos por 3 metros. ¿Listo? Pero el número de golpes corregido del SPT, ¿cuál es? Entonces busquemos. Mire el enunciado, dice aquí donde tengo la flecha, el número de golpes corregido del SPT es de 28. Entonces, jóvenes, ahí donde dice N corregido, lo reemplazamos por 28 y resolvemos esa ecuación. ¿Listo? Al resolverla, nos da el resultado que la capacidad o la presión admisible por asentamientos es de 27,29 toneladas por metro cuadrado. ¿Listos? Muy bien. Ahora, volvemos a recordar la NSR. ¿Qué nos decía la NSR, jóvenes? Nos decía que la presión admisible del terreno Q corresponde al menor valor al menor valor entre la presión última del terreno dividida en un factor de seguridad. ¿Cómo se llama eso, jóvenes? ¿Cómo se llama la presión última sobre el factor de seguridad? Presión de soporte admisible, ¿cierto? La presión última, la presión de soporte última sobre el factor de seguridad es la presión de soporte admisible. La semana anterior vimos 4 métodos. Entonces aquí nos dice que eso ya fue calculado por el método de Meyerhof. ¿Listo? Y dio 50 toneladas por metro cuadrado. ¿Listo? 50 toneladas por metro cuadrado.
¿Listo? Entonces, ese valor debe compararse con la presión admisible por asentamientos. La presión admisible por asentamientos, aquí en azul, nos acabó de dar 27.29 toneladas por metro cuadrado. Entonces, jóvenes, entre 50 y 27, ¿cuál es el menor? Pues 27. Por eso coloco acá que la presión admisible del terreno en anaranjado la coloco es 27.29. El menor valor entre esta y este 27. ¿Listo? Otra cosa, jóvenes. Les recuerdo que el martes pasado tuvimos una clase de reposición. Ahí está guardada. Por favor, descárguenla, muchachos, porque acuérdense que a los 21 días usted ya no puede descargar las clases. ¿Listo? Entonces, les recuerdo, asistieron varios. Realmente la asistencia fue, y les doy las gracias por eso, la asistencia fue bastante, yo esperaba menos gente realmente, pues hablando aquí seriamente con ustedes, pero sí fueron bastantes de ustedes, pero quienes no pudieron ir porque tenían clase o por X o Y razón, tranquilos que no tomé lista, pero ahí quedó grabada, entonces descárguenla. ¿Por qué me acabo de acordar? Porque en esa clase vimos los métodos de capacidad portante de Meyerhoff y de Bala, y aquí el enunciado nos está diciendo que la presión de soporte admisible de 50 toneladas por metro cuadrado se calculó por medio del método de Meyerhoff. ¿Listo? Bueno, sigamos. ¿Qué nos están pidiendo? Tanto por TENG y por Bowles nos están pidiendo la presión admisible del terreno, ya la tenemos aquí en naranja, 27.29 toneladas por metro cuadrado, pero nos piden también que verifiquemos los asentamientos. ¿Cuál es la fórmula de asentamientos para suelos granulares? Esta, a la derecha, ¿listo? En sus pantallas tienen esta ecuación que es la ecuación número 1, ¿listo? Entonces, vamos a calcular, a verificar si efectivamente ese asentamiento es inferior al admisible de una pulgada. ¿Listo? Muy bien. Listo. Entonces, empecemos. Listo. Entonces, vamos a calcular el asentamiento como Q por B por 1 menos μ al cuadrado sobre E sub S por el factor de influencia. Entonces, ¿qué conocemos de ahí? Q. Q lo acabamos de hallar. La presión admisible del terreno, 27.9, ¿cierto? El ancho B, 3 metros. Nos están diciendo que es una zapata cuadrada de 3 por 3. ¿Listo? De 3 por 3 metros. ¿Listo? Listo, de 3 por 3 metros. E sub S, el denominador, es el módulo de elasticidad del suelo. También es un dato del enunciado. Miren, el módulo de elasticidad del suelo es de 6.200 toneladas por metro cuadrado. Listo. ¿Qué nos queda por hallar? Mu e IW. Mu, el coeficiente de Poisson, e IW, el factor de influencia. ¿Listo? Entonces, con el ángulo de fricción interna, que cuánto es, miremos, nos dice el enunciado que phi es igual a 35 grados. Primero calcule el coeficiente de presión de tierras en reposo, K sub 0, como 1 menos E sub 0. Listo, entonces K sub 0 es 1 menos E sub 0, 1 menos el seno de 35, ¿sí? 1 menos seno de phi, 1 menos el seno de 35. Eso da que el coeficiente de presión de tierras en reposo es 0.426. ¿Listo? Ahora, con ese K sub 0, en suelos granulares, si estamos hablando de un suelo granular, ¿listo? Entonces, mu, ¿listo? Es igual a K sub 0 sobre 1 más K sub 0. ¿Listo? Es decir, la relación de Poisson sería K sub 0 sobre 1 más K sub 0, es decir, 0.426 sobre 1 más 0.426. Es decir, que mu es 0.299. ¿Listo? 0.299. Muy bien. Listo, señores. Entonces, para zapatas flexibles, bueno, nos dice que las zapatas son flexibles. Voy a hallar IW, solamente me falta hallar IW. ¿Listo? Entonces vámonos a la tabla de IW, del factor de influencia. Permítame, la coloco un poco más pequeña. Listo, que se alcance a ver toda. Bueno, ¿qué tipo de zapata es? Es cuadrada. ¿Listo? Pues la forma es cuadrada. ¿Sí? 3 por 3. ¿Sí? Pues 3 por 3 es cuadrada. ¿Listo? Ahora, ¿y qué tipo de zapata es? Flexible.
Perfecto. Entonces, rígido, esto no nos sirve para nada, porque es flexible. Entonces, listo, aquí está, flexible. Pero fíjense, jóvenes, que para zapatas flexibles de forma cuadrada tengo 3 valores, estos 3. En el centro, 1.12. En la esquina, 0.56. Y en el promedio, 0.95. ¿Cuál utilizarían ustedes de forma conservativa? El centro, ¿cierto? El mayor. ¿Por qué? Porque al utilizar el mayor, miren la ecuación aquí a la izquierda, ¿cierto? Al utilizar el mayor, el asentamiento les va a dar más grande, ¿cierto? Les va a dar más grande. Es decir, que ustedes van a decir que el asentamiento es grande, ¿cierto? Y si el asentamiento es grande, es malo, ¿cierto? Es decir, que ustedes irían bajo la peor condición, ¿cierto? De tener el asentamiento lo más grande posible. Ahora, si el asentamiento lo más grande posible bajo la peor condición es inferior al admisible, que en este caso nos dicen que es 1 pulgada, pues perfecto, recontrasirvió. Si en las peores condiciones, es decir, el más grande posible fue menor al permitido, pues sirvió. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, señores, vamos a coger IW como 1.12, el mayor de esos 3. ¿Listo? Es decir, el que nos lleve a la condición crítica. Entonces, listo, por eso acá, para zapatas flexibles y cuadradas, IW es 1.12 y fue tomado ahí de esa tabla. Muy bien. Listo, señores. Entonces, reemplacen los valores que ya tienen, ¿sí? Entonces, S, el asentamiento es Q. Mírenlo aquí en naranja, 27.29 toneladas por metro cuadrado. Listo, 27.29. Por el ancho B, recuerden que es una zapata de 3 metros por 3 metros, es decir, B es 3 metros. Por 1 menos mu al cuadrado, es decir, por 1 menos 0.299 al cuadrado. Mire, aquí mu es 0.299. Ahora, sobre el módulo de elasticidad, ya les mostré en el enunciado donde dice que el módulo de elasticidad del suelo es de 6.200 toneladas por metro cuadrado. ¿Listo? Por IW, que es 1.12, es decir, por 1.12. Haga esa operación y le va a dar que es igual a 0.0135 metros. ¿Listo? Multiplíquelo por 100. ¿Para qué lo multiplicamos por 100? Para pasarlo a centímetros, ¿sí? Entonces, en centímetros, el asentamiento es de 1.35 centímetros, ¿sí? Fíjese que ese asentamiento, incluso calculado en las peores condiciones, es decir, dando lo más grande que podría dar, de 1.25, es menor que el permitido. Es decir, estamos bien, no supera al valor permitido. Entonces, ok, listo. Estas ecuaciones normalmente están diseñadas para que cumplan, ¿listo? Pero llevamos la mitad del primer ejercicio, ¿listo? Fíjese que nos piden que calculemos la presión admisible del terreno, aquí en naranja, ¿listo? Y verificar el asentamiento aquí está en verde, pero que lo hagamos utilizando las ecuaciones de Ten y de Bowles para calcular presiones admisibles por asentamientos. Ya lo hicimos por Ten, ahora vámonos por Bowles. Es decir, es resolver este mismo ejercicio, pero con otra ecuación. ¿Listo? Entonces, vamos a eso. Muy bien, vamos a eso. Permítame, tomo un poquito de agua. Listo. Y seguimos. Muy bien. Muy bien. Listo, muchachos. Entonces, listo. Entonces, muy bien. Entonces, vámonos con la ecuación de Bowles. Permítame, la ubico aquí en la teoría. Ahí está. Muy bien. Listo, jóvenes. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Cuánto es, si nuestra zapata es cuadrada de 3 por 3 metros? Les pregunto a ustedes, ¿cuánto es el ancho B? 3, ¿cierto? Sí, el ancho B es 3. ¿Listo? Muy bien. Ahora, jóvenes, si el ancho es 3, ¿listo? Si el ancho es 3, ¿cuál de estas dos ecuaciones utilizo? Fíjense que tengo dos. Una, cuando el ancho B es menor a 1.22. Esa no, ¿cierto? Claro, utilizo la otra porque la otra está diseñada para
zapatas con un ancho B superior a 1.22 y 3 metros es superior a 1.22. ¿Listo? Entonces, jóvenes, en ese caso, pues entonces utilizamos esta. ¿Listo? Muy bien. Ahora, la ecuación de Bowles, ¿listo? Nos permite calcular la presión admisible por asentamientos, pero no como la de TEN en toneladas sobre metro cuadrado, sino en kilopascales, en kilonewton por metro cuadrado. ¿Listo? Muy bien. Pero definamos las variables que intervienen ahí. Listo. El número de golpes corregido del SPT, creo que 26 o 28. 28. Mire, aquí está. Aquí estoy leyendo el enunciado. El número de golpes corregido del SPT es 28. Listo. Entonces, N corregido es 28. El ancho B, pues es 3 metros. ¿Listo? En una cimentación de 3x3, pues el ancho B es 3 metros. Muy bien. Dejemos para el final es FD, es decir, el factor de profundidad ya lo vamos a calcular. ¿Listo? Ahora, SE, recuerden que es el asentamiento tolerable, pero en milímetros. Entonces, mucho cuidado porque a pesar de que estamos metiendo el ancho B en metros, SE debe ingresar a la fórmula del asentamiento máximo en milímetros. ¿Listo? Muy bien, en milímetros. Entonces, ¿cuál es el asentamiento máximo permitido? Mírelo aquí en el enunciado, es 1 pulgada. Es decir, 2.54 centímetros. Jóvenes, ¿cuánto es 2.54 centímetros si usted lo pasa a milímetros? 25.4, ¿cierto? Es decir, que el asentamiento máximo permitido o el asentamiento tolerable en milímetros sería 25.4. Listo, nos falta FD. ¿Listo? Nos falta definir FD. Entonces, venga, ¿dónde estoy? Ah, aquí. Estoy aquí. Sí, estoy aquí. Muy bien, estoy aquí en la ecuación de Bowles. ¿Listo? Entonces vámonos con FD. FD, ¿sí? FD es igual a 1 más 1 más 0.33 por D sobre B. 1 más 0.33 por D sobre B. ¿Listo? Pero ese valor no deberá superar a 1.33. Ya les aclaro eso. Por ahora calculémoslo. ¿Listo? Entonces, FD es igual a 1 más 0.33. ¿Listo? Por D. ¿Qué es D? D es la profundidad de cimentación en metros. Miremos el enunciado, a ver dónde dice. Listo, ya lo encontré. Dice, la profundidad de cimentación es de 2.5 metros. ¿Listo? Es de 2.5 metros. Muy bien. Es decir, que reemplazo aquí D igual a 2.5 metros sobre B. B, recuerden que es 3 metros, es el ancho de la zapata. Entonces, si usted hace esta operación 1 más 0.33 por 2.5 sobre 3, le va a dar que FD es 1.28. ¿Listo? 1.28. ¿Listo? ¿Qué pasa si FD nos hubiera dado 1.4? ¿Cuál hubiera sido el valor de FD? ¿1.4? No, hubiera sido 1.33, porque fíjese que la ecuación nos dice que FD es 1 más 0.33 por D sobre B, pero debe ser menor o igual que 1.33. Es decir, que si usted lo calcula y le da más de 1.33, deja 1.33. O si el valor es menor, pues deja lo que le da, como en este caso. En este caso nos dio 1.28, que no alcanza a ser 1.33, entonces dejamos el 1.28. ¿Listo? Muy bien. Listo. Entonces, hagamos los reemplazos en la ecuación de Bowles que sirve para calcular presiones admisibles para valores de B mayores a 1.22. ¿Listo? Entonces sería 11.98. Listo, 11.98. Por el número de golpes corregido del SPT. Por allá arriba está en el enunciado, pero es 28. 28. ¿Listo? Aquí en este pedazo 3.28b más 1 sobre 3.28b al cuadrado, pues donde B a B es el ancho de la zapata en metros, es decir, 3 metros acá, 3 metros acá. Por FD, lo acabamos de hallar, 1.28, 1.28. Por SE, recuerden que SE es el asentamiento máximo permitido en milímetros. ¿Listo? En milímetros. Entonces, 25.4.
¿listo? 25.4 milímetros sobre, ¿listo? Sobre 25.4, ¿listo? Usted resuelve esa operación y le da la presión admisible por asentamientos, pero en kilopascales, ¿listo? Es decir, le da 521.07 kilonewton por metro cuadrado o kilopascales, ¿listo? ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso, jóvenes? Que fíjese que tenemos, nos habían dicho que la presión de soporte admisible se calculó por el método de Meyerhof y nos dio 50 toneladas por metro cuadrado. Y aquí tenemos que la presión admisible por asentamientos es 521.05 toneladas por metro cuadrado. Entonces, una de dos, o pasamos esta presión de soporte admisible de toneladas metro cuadrado a kilopascales, o pasamos esta presión admisible por asentamientos de kilopascales a toneladas por metro cuadrado, y eso fue precisamente lo que hicimos. ¿Listo? Muy bien. Pasar esa presión admisible por asentamientos a toneladas por metro cuadrado. ¿Recuerdan cómo se hace, jóvenes? ¿Sí recuerdan cómo se hace? Si no lo recuerdan, para pasar de kilonewton metro cuadrado a tonelada metro cuadrado, tiene que dividir usted entre 9.81. ¿Listo? Es decir, que 521.07 sobre 9.81 le da 53.12 toneladas por metro cuadrado. Ahora sí. Entonces, el valor, es decir, Q corresponde al menor valor entre K y K. La presión admisible del terreno corresponde al menor valor entre la presión última ante la carga sobre el factor de seguridad, o sea, la presión de soporte admisible, que nos dicen que por Meyerhof dio 50 toneladas por metro cuadrado, y la presión admisible por asentamientos, que aquí está en azul, recién calculada, 53.12 toneladas por metro cuadrado. Pues jóvenes, ¿cuál es el menor valor entre 50 y 53? Pues 50. Entonces, la presión admisible del terreno es 50 toneladas por metro cuadrado. ¿Listo? Muy bien. 50 toneladas por metro cuadrado. Muy bien. Verifiquemos los asentamientos. ¿Listo? Que esa es la otra parte. Calcular la presión admisible del terreno, ya está, 50 toneladas por metro cuadrado, y verificar los asentamientos. Entonces, permítame un minutico, ya. La presión, perdón, los asentamientos los vamos a calcular, pues en suelos arenosos, ya quedamos en que los calculábamos como Q por B por 1 menos μ al cuadrado sobre S por el factor de influencia IW. Listo. Entonces, Q, la presión admisible del terreno, 50, ya está, 50 toneladas por metro cuadrado. El ancho B, pues en una cimentación de 3x3, pues B es 3 metros. Μ, ¿por qué lo coloco aquí como dato? 0.299. Jóvenes, aquí cuando hicimos cuando hicimos este mismo ejercicio por el método de TENG, fíjese que ya habíamos calculado μ y nos había dado 0.299. El cálculo es el mismo, es decir, el hecho de que estemos calculando por un método o por otro la presión admisible por asentamientos, eso no afecta el cálculo de μ, ¿sí? Pues μ es K sub 0 sobre 1 más K sub 0, y K sub 0 es 1 menos el seno de phi, y phi pues es 35, no cambia. Entonces, μ, ya lo habíamos calculado, es 0.299. Lo mismo IW. Tenemos una zapata cuadrada flexible, y para zapatas cuadradas flexibles ya miramos en la tabla que era 1.12, ¿cierto? Ya habíamos mirado en la tabla que para zapatas cuadradas flexibles en el centro era 1.12. Entonces, no tiene por qué cambiar si utilizamos el método de TENG o el método de Bowles. Listo. Listo, y estamos acá, y el módulo de elasticidad de 6.200 toneladas por metro cuadrado, pues es un dato que nos dan desde el mismo enunciado. Entonces, jóvenes, cojan estos datos, estos que estoy aquí colocando alrededor de ellos con un círculo, y métalos aquí en la ecuación para calcular S, ¿listo? Aquí está la operación, ¿listo? Y le va a dar que el asentamiento
máximo, perdón, que el asentamiento que se produce es de 0.047 metros. Pasémoslo a centímetros, multiplicándolo por 100. Es decir, que el asentamiento producido es de 2.47 centímetros. Casi que no, pero sí. Es decir, 2.47 bajo la peor condición es menor que el máximo permitido. Es decir, está bien. Es menor que 2.54. Ahora, normalmente cumple, porque están diseñadas para que cumplan. Pero ¿qué pasa donde no llegue a cumplir? ¿Qué le toca hacer a usted? Le toca cambiar las dimensiones de la zapata, darle más área, porque al darle más área estará usted transmitiéndole unas presiones menores y produciendo por ende unos menores asentamientos, ¿cierto? Pero ¿qué implica eso? Que no solamente le toca volver a calcular todo esto que hicimos, sea por Bowles o por TEN o por donde sea, sino que también implica calcular, si aquí nos dicen que la presión de soporte admisible se calculó por medio del método de Meyer-Hoff. Entonces, al cambiar las dimensiones de la zapata, también involucra que debe cambiar, o que debe volver a recalcular la presión de soporte. ¿Listo? La presión, la capacidad portante. ¿Listo? Hagamos otro ejercicio, jóvenes. ¿Listo? Todavía queda tiempo. A ver, permítame, veo la hora. Uy, sí. Mejor dicho, los 18 minutos que quedan son propicios para hacer uno más. ¿Listo? Entonces, hagamos uno rectangular. ¿Listo? Este fue cuadrado. Entonces, hagamos uno rectangular. Entonces, permítame un minuto. Ay, ¿para qué lo cerré? Ahí estaba. Es decir, en ese mismo archivo están los dos ejemplos. Entonces, permítame, oculto acá la barra lateral. Listo. Entonces, este es el que acá. Ah, no. Listo. Aquí habíamos quedado. Entonces, aquí hay un segundo ejercicio. ¿Listo? Y leámoslo antes de poner en paralelo la teoría, a ver qué nos están diciendo. Entonces, listo. Entonces dice, se va a desplantar, listo, se va a desplantar, eh, permítame un momentico. Ya, se va a desplantar un edificio, es decir, se va a cimentar un edificio sobre un estrato de arena arcillosa, SC. En un ensayo de corte se encontró que el ángulo de fricción interna era de 30 grados. ¿Listo? Las zapatas se van a construir rectangulares. ¿Listo? Y las dimensiones en planta de esas zapatas rectangulares son de 2.5 por 3.5. ¿Listo? 2.5 por 3.5. Muy bien. Listo, 2.5 por 3.5. Nos dice, la capacidad de soporte admisible calculada por medio del método de Terzaghi es de 55 toneladas por metro cuadrado. Es decir, la capacidad portante admisible, la capacidad de soporte admisible se calculó, la presión de soporte admisible se calculó por medio del método de Terzaghi esta vez y dio 55 toneladas por metro cuadrado. ¿Listo? Nos dicen, el número de golpes corregido, ¿sí? Del SPT, ¿listo? El número de golpes corregido del SPT es de 26, ¿listo? Es de 26, ¿sí? Nos dicen que la profundidad de cimentación es de 2 metros, que el módulo de elasticidad del suelo es de 5.800 toneladas por metro cuadrado y al igual que en el ejercicio anterior nos piden calcular la presión admisible del terreno y verificar los asentamientos. Nos están volviendo a decir que el asentamiento máximo permitido es de 1 pulgada, es decir, de 2.54 centímetros. ¿Listo? Señores, las zapatas son flexibles. ¿Listo? Las zapatas son flexibles. ¿Listo? Y nos piden utilizar, al igual que en el ejercicio anterior, las ecuaciones de Ten y de Bowles. ¿Listo? Muy bien. Entonces, una vez más, les aclaro que yo, pues, este ejercicio lo ideé así, porque si hubiera colocado un asentamiento permitido diferente a 2.54, pues solamente lo hubiera podido resolver con la ecuación de Bowles y no con la de Ten, porque la de Ten, pues, me permite únicamente calcular presiones para que produzca asentamientos inferiores a 1 pulgada. Entonces, permítanme.
Permítanme. Listo. Coloco en paralelo los dos. Entonces, empecemos con la ecuación de Ten. ¿Listo? La ecuación de Ten nos dice, ¿listo? La ecuación de Ten nos dice que la presión admisible o la presión que al transmitirle al terreno produce asentamientos inferiores a 1 pulgada es 0.9 por el número de golpes corregido del SPT menos 3 por 3.29 por B más 1 sobre 3.29 por B al cuadrado. Bueno, pregunta, jóvenes, pregunta, si tenemos una zapata rectangular de 2.5, ¿cierto? De 2.5 por 3.5, ¿cuál es el ancho B? 2.5, ¿cierto? ¿Sí? B, recuerden que es el menor valor, la menor dimensión en planta, 2.5, mientras que L sería 3.5. Entonces, B es 3.5 y el número de golpes del SPT es de 26. Entonces, en esta ecuación, ¿listo? Usted va a introducir el número de golpes N corregido, 26, y donde vea B, aquí y aquí, es decir, aquí y aquí, coloca 2.5 metros. Listo, resolviendo esa operación nos da que la capacidad, que la presión admisible por asentamientos con la ecuación de Ten es de 26.04 toneladas sobre metro cuadrado. ¿Listo? Muy bien, permítame, agrandamos un poquito esto. Que ustedes normalmente el que ve la pantalla compartida ve más pequeño. Listo. Entonces, jóvenes, recuerden que nos dice nuestra norma sismo resistente con respecto a Q. ¿Listo? Recuerden que Q, jóvenes, es el menor valor. Q corresponde al menor valor entre la presión última ante la falla, es decir, la capacidad portante última sobre el factor de seguridad. ¿Eso qué es? Capacidad portante última sobre factor de seguridad nos da la capacidad de soporte admisible. ¿Listo? Y nos dice que acá la capacidad de soporte admisible se calculó por Terzaghi y dio 55 toneladas por metro cuadrado. Listo, 55 toneladas por metro cuadrado. Y la presión admisible por asentamientos, listo, que nos acabo de dar, y aquí está en azul, 26.08 toneladas por metro cuadrado. 26.08 toneladas por metro cuadrado. Muy bien. Listo, entonces, jóvenes, ¿cuál es el menor valor entre 55 y 26? Pues 26. Entonces, Q, la presión admisible del terreno, es 26.04 toneladas por metro cuadrado. Listo, primera respuesta ahí en color naranja. Ahora, nos dicen que chequeemos el asentamiento. ¿Listo? Entonces, los asentamientos, ya saben ustedes que en suelos granulares los vamos a calcular con la ecuación 1. ¿Listo? Muy bien, es decir, como Q por B por 1 menos mu al cuadrado, perdón, por 1 menos, sí, por 1 menos mu al cuadrado sobre E sub S, ¿listo? Por IW. Muy bien. Definamos. Q es la presión admisible del terreno. Mírenlo aquí en naranja, 26.04 toneladas por metro cuadrado. B, 3 metros. Perdón, 3 metros no, 2.5. Si la zapata es de 2.5 por 3.5, pues B es el menor valor, es decir, 2.5. Listo. E sub S, mire, el módulo de elasticidad del suelo es 5.800. Es decir, ya nos lo da el enunciado. ¿Qué nos falta? Mu e IW. Empecemos con mu. ¿Listo? Con la relación de Poisson. ¿Listo? Empecemos con la relación de Poisson. Listo. Muy bien, entonces, el ángulo de fricción interna, ¿cuánto es? 30 grados. Con el ángulo de fricción interna calculamos K sub 0. Como K sub 0, el coeficiente de presión de tierras en reposo, es igual a 1 menos el seno de phi. ¿Listo? 1 menos el seno de 30, ¿cuánto es? 0.5, ¿cierto? Aquí está. Entonces,
1 menos el seno de 30 es 0.5. Muy bien. O sea, señores, que mu en este caso sería K sub 0 sobre 1 más K sub 0, es decir, 0.5 sobre 1 más 0.5. Eso es 0.333. Listo. ¿Qué nos falta? IW. Entonces vamos a la tabla de IW, que es esta. Bueno, tenemos bueno, la cimentación, las zapatas son flexibles. ¿Listo? Son flexibles. Muy bien. Listo, zapatas flexibles. Muy bien. Esas zapatas flexibles, entonces, como es flexible, descartemos esta parte aquí de rígidas. Entonces, permítame agrandar un poquito más el zoom. Listo. Ahora, ¿qué forma tiene nuestra zapata? Es rectangular de 2.5 por 3.5. ¿Listo? Pero aquí debemos entrar de acuerdo a la relación L sobre B. Recuerden que L, en este caso, sería 3.5, el lado mayor, y B, el ancho, es decir, la menor dimensión, 2.5. O sea que L sobre B es 3.5 sobre 2.5. Eso da 1.4, es decir, L sobre B es 1.4. ¿Listo? Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿cómo entramos? ¿Cómo vamos a entrar ahí? ¿Listo? ¿Cómo vamos a entrar ahí? ¿Ah? Si yo tengo que para las cimentaciones rectangulares arrancamos en 1.5, entonces, ¿cómo hacemos para interpolar? Muy sencillo, jóvenes. ¿Cuál es la relación L sobre B en zapatas cuadradas? 1, ¿cierto? Porque L y B son iguales, ¿cierto? Entonces, listo. Para zapatas flexibles con L sobre B igual a 1, ¿cierto? O sea, cuadradas, y W es 1.12. ¿Listo? Ahora, para zapatas flexibles con L sobre B igual a 1.5, ¿listo? ¿Cuánto vale el valor del factor de influencia? 1.36, listo. Entonces, 1.36. Interpolemos, ¿listo? Entonces, interpolando para L sobre B igual a 1.4, una interpolación lineal puede ser. ¿Listo? Esto yo lo hice con una interpolación lineal sencilla en mi calculadora. Entonces, usted puede hacer exactamente lo mismo. ¿Listo? Hágase una interpolación lineal. Muy bien, una interpolación lineal. Y a mí me dio 1.31. En el parcial, tranquilos, pueden colocar, listo, interpolé, hice una interpolación lineal y me dio tanto. O la interpolación mejor ajuste o lo que usted considere, simplemente me coloca ahí lo que hizo. ¿Sí? Muy bien. Listo, entonces reemplacemos esos valores en la ecuación de asentamiento. ¿Listo? Entonces, S es igual a Q, que mírelo aquí en anaranjado, 26.04 toneladas por metro cuadrado. Por el ancho B, 2.5 metros. Por 1 menos mu cuadrado. Listo, es decir, por 1 menos mu es 0.333. Entonces, por 1 menos 0.333 al cuadrado sobre el módulo de elasticidad. Hace rato lo leímos allá en el enunciado y es 5.800 toneladas por metro cuadrado. ¿Listo? Toneladas por metro cuadrado. Por IW, está recién hallado e interpolado, 1.31. Entonces, por 1.31. Listo, señores. Eso da, al hacer esa operación, nos da que el asentamiento es de 0.0131. ¿Listo? 0.131. ¿Listo? Ese asentamiento, si lo paso a centímetros, es 1.31 centímetros. ¿Listo? 1.31 centímetros es menor que 2.54. Recordemos que nos están diciendo que el asentamiento máximo permitido es 2.54 centímetros y el que obtuvimos es menor que eso, ¿cierto? Entonces, está bien, ¿listo? Está bien, no se pasa de ese máximo permitido. Listo. Hagamos ese mismo ejercicio, ya lo acabamos de hacer por TENG. Nos piden hacer exactamente lo mismo, es decir, calcular la presión admisible del terreno y verificar asentamientos, pero ahora utilizando la ecuación de Bowles para estimar la presión admisible por asentamientos. ¿Listo? Entonces falta este pedacito y terminamos. Entonces vámonos con Bowles. Acá está. ¿Listo?
¿Cuál es el valor del ancho de la zapata? 2.5, ¿cierto? Miren el enunciado, 2.5. Es decir, que tenemos que utilizar la ecuación para anchos B de B mayores a 1.22 metros. 2.5 es mayor a 1.22, pues, por lo tanto esa ecuación que tengo ahí sombreada es la que vamos a utilizar. ¿Listo? Permítanme. Muy bien, listo. Muy bien, entonces sigamos. Entonces, esa presión admisible por asentamientos la vamos a calcular como 11.98 por n corregido por 3.28b sobre 3. Perdón, por 3.28b más 1 sobre 3.28b al cuadrado por el factor de profundidad FD por el asentamiento máximo permitido sobre 25.4. Listo, jóvenes. Entonces, empecemos por hallar FD. ¿Listo? FD. ¿Listo? Es decir, esta ecuación para calcular la presión admisible por asentamientos la copio y la pego aquí. Pero empecemos por FD. ¿Listo? Entonces, FD, jóvenes, es 1 más 0.33 por la profundidad de cimentación D sobre B. Profundidad de cimentación. Acá está. La profundidad de cimentación D es 2 metros. Por lo tanto, jóvenes, ¿listo? Por lo tanto, entonces FD es 1 más 0.33 por D, donde D es 2 metros y B es 2.5 metros. Resuelva esa operación, ¿listo? Resuelva esa operación, ¿listo? Esta operación y va a obtener usted, perdón, esta. 1 más 0.33 por 2 sobre 2.5 y va a obtener que FD es 1.26. ¿Listo? Ahora, vuelvo y les aclaro o les pongo el mismo ejemplo que hicimos hace un rato. ¿Qué pasa si, por ejemplo, FD hubiera dado 1.7? ¿Hubieran puesto ustedes FD igual a 1.7? No. Fíjese que FD es 1 más 0.33 por D sobre B, pero no puede ser mayor a 1.33. Es decir, que cuando el cálculo le dé mayor a 1.33, pues usted simplemente deja 1.33. ¿Listo? En este caso, pues no nos dio mayor que 1.33, pues dejamos lo que nos dio, 1.26. Muy bien. Listo, entonces, la presión admisible, ¿sí? por asentamientos en kilopascales es 11.98 por el número de golpes corregido del SPT. Hace rato miramos en el enunciado que son 26 golpes por 3.28b más 1 sobre 3.28b al cuadrado. P, lo reemplazo ahí por 2.5 metros, ¿listo? Por FD, que lo acabamos de obtener, 1.26, por SE, recuerden que SE es el asentamiento tolerable en milímetros, el asentamiento tolerable en milímetros, el asentamiento permitido o tolerable nos dicen que es 1 pulgada, y 1 pulgada en centímetros es 2.54, pero en milímetros es 25.4. ¿Listo? Entonces SE es 25.4 milímetros, ¿listo? Sobre 25.4. Y al resolver esa operación, jóvenes, van a obtener ustedes que la presión admisible por asentamientos es de 494.08 kilonewton por metro cuadrado. ¿Listo? ¿Listo? Pero lo mismo que les decía hace un rato, si tenemos, por ejemplo, en este caso nos están dando que la presión de soporte admisible calculada por Terzaghi fue de 55 toneladas por metro cuadrado, o pasamos esas 55 toneladas por metro cuadrado a kilopascales, o pasamos estos 494.04 kilopascales a toneladas por metro cuadrado, y efectivamente eso fue lo que hicimos. Es decir, que la presión admisible por asentamientos, si usted divide 494 entre 9.81, le da 50.36 kilonewton por metro cuadrado. Entonces, ¿qué nos dice nuestra NSR, jóvenes? ¿Qué nos dice nuestra NSR? Nos dice que la presión admisible del terreno Q es el menor valor entre la carga última, ¿sí?, ante la falla sobre un factor de seguridad, o sea, la presión de soporte admisible, la cual también nos dice el enunciado que fue calculada por Terzaghi
y dio 55 toneladas por metro cuadrado. Y ese valor usted lo compara con la presión admisible por asentamientos, mírela aquí en azul, 50.36 toneladas por metro cuadrado, y escogemos el menor valor. Pues jóvenes, entre 55 y 50, ¿cuál es menor? Pues 50. Entonces, la presión admisible del terreno será 50.36 toneladas por metro cuadrado. Esa es la presión admisible del terreno. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a la verificación de asentamientos y con eso terminamos. Listo, entonces el asentamiento, los asentamientos ya dijimos que se calcula con la ecuación número 1, la cual se basa en la teoría de la elasticidad, y es igual a Q por B por 1 menos μ al cuadrado sobre E sub S por IW. Q, mírelo acá, en naranja, la presión admisible del terreno, 50.36. El ancho B, 2.5 metros. ¿Listo? Mu, fíjese que mu lo meto aquí como un dato. No es que nos lo den, sino que ya lo calculamos. Este 0.333, fíjese que cuando verificamos los asentamientos al calcular la presión de soporte, la presión admisible por asentamientos por TEN, ya lo habíamos calculado, ¿sí? Ya habíamos hecho el cálculo. Es el mismo suelo, pues el hecho de cambiar de un método a otro no nos cambia para nada mu, y es 0.333. IW lo mismo. IW, ¿sí? Recuerden que IW lo habíamos calculado para zapatas rectangulares con L sobre B igual a 1,4, y ya habíamos hecho la interpolación entre el cuadrado y la rectangular, la zapata rectangular de 1,5. Entonces habíamos hecho la interpolación para una zapata rectangular de L sobre B igual a 1,4 y nos había dado IW 1,31. Entonces ya se había calculado, ¿no? Por eso no repetí un cálculo pues, que ya había hecho, IW 1,31. Y el módulo de elasticidad E sub S es de 5.800 toneladas por metro cuadrado. ¿Listo? Muy bien, jóvenes. Entonces, reemplacen todos estos datos, reemplácenlo en la ecuación para calcular S. ¿Listo? Aquí están los reemplazos respectivos y el valor nos da de 0.0253 metros, que si usted lo pasa a centímetros, multiplicándolo por 100, le da 2.53 centímetros. Esto es menor o igual que 2.54. ¿Cumplió? Por poquito, pero cumplió. ¿Listo? Y ya dijimos qué hacer en caso de que no cumpla. No sé, muchachos, si alguno de ustedes tenga alguna pregunta, con el mayor de los gustos trato de resolvérsela. Antes de eso, jóvenes, quiero hablarles de algo. Ya voy a terminar de calificar el taller. De hecho, ya califiqué el quiz. Pues, ¿para qué les miento? A la gran mayoría le fue muy bien con una que otra excepción, pero pues la gran mayoría de las notas sobrepasan 4, y si no son 5 son por bobadas, pero son muy buenas. Del taller ahí más o menos, pues no están tan desastrosas, pero no era lo bueno que yo esperaba. Esas notas, muchachos, se las voy a entregar. Aspiro, mañana por la tarde no tengo clase, aspiro terminar de calificárselos mañana en la tarde, y el miércoles o el mismo martes, cuando la tenga, enviárselas a sus correos. Pues, jóvenes, en aras de la agilidad, una vez les envíe esas notas, pues cuadramos un horario para los reclamos y las revisiones, ¿sí? Yo les propondría a ustedes que ese horario, es decir, que si alcanzo a terminar de calificarles mañana, que hiciéramos la revisión el miércoles después de clase. Tranquilos, no tienen que cachar la clase si tienen clase a las 4 de la tarde, sino simplemente yo los voy llamando, les pongo aquí en el chat un mensaje, y me regalan 4 o 5 minuticos para hacer la revisión respectiva a quienes quieran, ¿sí? Quienes no quieran, pues tranquilos. No sé, entonces esa es la idea. Bueno, ahora sí, ¿alguien le quedó alguna duda de lo de hoy? Bueno, si está claro,
Entonces, nos vemos el miércoles. ¿Qué hemos visto, muchachos? ¿Qué hemos visto después del tema del taller? Hemos visto capacidad portante y hoy vimos asentamientos. Nos quedan 3 clases que van a ser de pilotes. Entonces, para que vayan pensando en el parcial, los temas del parcial son capacidad portante, asentamientos en suelos granulares y pilotes. Es decir, 3 punticos, pero pues son 3 puntos muy sencillos. Voy a prepararles, muchachos, 3 puntos de tal forma que no se echen más de 20 o 25 minutos por punto, para que puedan terminar ese parcial en unos 70 minutos o 75 máximo y tengan por lo menos 45, ¿45? Sí, 45 para preparar el envío. Entonces, pues ya que si no tienen preguntas, pues nos vemos el miércoles. Bueno, muchachos, entonces nos vemos el miércoles. Hasta luego, Hasta luego, profe. que Muchas gracias. descansen igualmente a ustedes. Aquí ya detengamos la grabación.